Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los polígonos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la deducción de otras dos expresiones de las fórmulas de las áreas de, concretamente, el trapecio y los polígonos regulares, ¿de acuerdo? Polígonos regulares de cualquier número de lados. Entonces, la primera de ellas es el trapecio. ¿Qué es un trapecio? Bueno, un trapecio es un cuadrilátero, es decir, un polígono de cuatro lados, que tiene dos lados paralelos entre sí, pero otros dos no. Es decir, sería, por ejemplo, si yo lo dibujo tal que así, podría decir que esto es un trapecio, ¿de acuerdo? En el que normalmente tiene delimitadas las siguientes zonas, que es la base de abajo, la consideramos la base mayor en este caso porque es la más grande, la de arriba la base menor y la altura suele ser determinada por, como siempre, la perpendicular que pasa por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, lo que iría del punto D a la intersección, en este caso, tal que aquí, ¿vale? ¿Cómo somos capaces de determinar el área del trapecio? Bueno, hay muchas demostraciones, pero en este caso nosotros vamos a hacer una que es bastante intuitiva y bastante sencilla, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es, voy a dividir el triángulo en, perdón, el trapecio en dos triángulos distintos. Es decir, voy a hacer, por ejemplo, que un triángulo sea este de aquí abajo, 1, 2 y 3, y luego otro, este de aquí arriba, ¿de acuerdo? Por tanto, el área total del trapecio será la suma del triángulo de arriba más la suma del triángulo de abajo. Entonces, el primero de ellos lo voy a marcar tan que así y lo voy a poner de otro color para que se vea bien. Entonces, aquí le pongo un color, por ejemplo, en verde, y el segundo será este de aquí abajo, que tendremos aquí otro triángulo, y de nuevo le voy a poner otro color, por ejemplo, en azul, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tendremos? De nuevo lo que hemos dicho, la suma total del área de las dos será el total del trapecio. Entonces, por ejemplo, si en este triángulo de abajo cojo la base como la base mayor del trapecio, tendré que la altura será la que hemos calculado ya aquí. Es decir, cojo el vértice opuesto por el que está la base, trazo una perpendicular a la base que pase por ese vértice opuesto y la distancia que une el vértice opuesto con la intersección con la base de esa perpendicular es la altura. Por tanto, en este caso tendremos que el área de este triángulo será base mayor del trapecio por la altura del trapecio entre 2, como hacemos siempre, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que en este otro triángulo yo voy a escoger en este caso como base el trozo que tengo aquí arriba, ¿vale? Acordaos que podría coger realmente cualquier base. Entonces, si yo cojo este trozo que tengo aquí arriba, para calcular la altura tendré que hacer exactamente lo mismo que hago siempre. Trazo una recta que pase por la base, trazo una perpendicular a dicha recta por el vértice opuesto, en este caso el vértice B, y la distancia que une el punto que intersecan ambas rectas con el vértice opuesto es la altura. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos fijamos, la altura en el caso del primer triángulo y la altura en el caso de este segundo triángulo son la misma longitud, ¿vale? Como podéis ver, el punto D y el punto F están alineados, por lo tanto tendrán la misma altura con respecto al punto E y al punto B, que también están alineados. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el área del triángulo de arriba es base menor por altura entre 2 y el área del triángulo de abajo es base mayor por altura entre 2, podemos venir aquí a la pizarra y deducir. Hemos dicho que el área del triángulo 1 es base mayor por altura entre 2 y el área del triángulo menor es base menor por altura entre 2. Entonces, ¿qué tendré? Que el área total será base mayor por altura entre 2 más base menor por altura entre 2. ¿Y qué ocurre? Que aquí, altura entre 2, tengo un factor común entre estos dos elementos. Por tanto, podría hacer altura medios por base mayor más base menor. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, base por altura entre 2, base por altura entre 2, es decir, la primera base mayor por la altura entre 2 me queda todo esto de aquí, el primer elemento, y base menor por altura entre 2 me queda el segundo elemento.
y esto lo puedo reescribir como base mayor más base menor, todo por altura, entre 2. Y de aquí obtengo la expresión general que tengo para el área del trapecio. ¿De acuerdo? El área de un trapecio, simplemente con estas dimensiones con base mayor, base menor y altura. Bueno, ahora que tenemos esto, lógicamente el perímetro, como siempre, sería la base mayor más la base menor más 2 veces el otro lado, porque el otro lado es igual. Entonces, a ver, borro por aquí. Y volvemos a nuestro dibujo. Ahora voy a borrar todo esto, ya que nos ha quedado claro. A ver, elimino todos estos polígonos y todas estas rectas. ¿Y qué tendré? Ahora voy a dibujar un polígono de cualquier número de lados. ¿De acuerdo? En este caso vamos a hacer un ejemplo con el polígono de 5 lados. Es decir, por ejemplo, yo voy a dibujar esto tal que aquí, lo voy a poner regular. Importante, que sea regular. Para lo que vamos a deducir ahora, tiene que ser regular. ¿Vale? Aquí le cambio esto y tengo aquí el número de lados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este polígono, de nuevo, el perímetro será la suma de los lados. Como para que sea un polígono regular, tengo que tener los lados iguales y los ángulos iguales. Como podemos ver aquí, todos los ángulos son iguales. Y si mido dos lados cualesquiera, voy a ver que miden exactamente lo mismo. De hecho, puedo medir todos y ver que son todos exactamente iguales. Cumple la condición de polígono regular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Para ello, para poder calcular el área del triángulo, del polígono, voy a necesitar descomponer este polígono en diferentes triángulos más pequeños. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que necesito es encontrar la circunferencia que inscribe a este polígono, porque necesito saber dónde está el centro del polígono. Lo primero, puedo determinar una circunferencia que pase por aquí y otra que pase por aquí, y en la intersección entre ambos puntos podré determinar una recta que pase por el centro del polígono. Y ahora puedo hacer exactamente lo mismo por este otro punto, y de nuevo en la intersección que vaya desde aquí hasta aquí, podré trazar otra recta que pase por el centro del polígono. Y como ambas tienen que pasar por el centro del polígono, el punto donde se crucen será el centro del polígono. ¿Vale? Esto realmente no es necesario que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Esto es un poquito de dibujo técnico que es más avanzado, pero simplemente esto lo hacemos para ver de dónde sale el centro del polígono, ¿vale? Que no es un punto inventado. Entonces este punto J es el centro del polígono. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues porque yo voy a dividir el polígono en lados, voy a dividirlo en triángulos que pasen exactamente por aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a trazar rectas que pasen por cada uno de los vértices. Es decir, tal que así, tal que así, tal que así y tal que así. ¿Vale? Y voy a dividir el polígono en estos 10 triángulos. Si nos damos cuenta, al ser un polígono regular, cada uno de estos 10 triángulos son exactamente iguales. ¿Vale? Voy a marcar estos puntos de intersección aquí que los vamos a necesitar. ¿Vale? Y tendremos que cada uno de estos cada uno de estos triángulos son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el polígono es regular. Por lo tanto, yo puedo girar el polígono hacia izquierda o hacia derecha, lo que quiera, y tendré exactamente el mismo polígono. Entonces, ahora, puedo marcar uno de ellos, por ejemplo, y decir, vale, de nuevo le voy a cambiar el color para que se vea muy claro con cuál estamos trabajando, y diré, vale, si soy capaz de calcular el área de este triángulo, luego solamente tengo que contar cuántos triángulos tengo para darme cuenta de que la suma total del área será el número de triángulos que tenga por el área de cada uno de los triángulos. Entonces, en un polígono de 5 lados voy a tener 10 triángulos como este de aquí, ¿vale? En un polígono de n lados, es decir, que tenga un número n de lados, 6, 7, 8, 10, 15, 20, los que sea, tendré 2n triángulos. Porque si nos damos cuenta, por cada lado que tenemos aquí, se forman 2 triángulos iguales, ¿vale? Esto mismo lo podíamos haber hecho, en vez de haciendo únicamente este triángulo de aquí, hacer el triángulo completo. Y sería exactamente lo mismo. Pero lo vamos a hacer aquí porque yo creo que nos queda más claro, ¿vale?
Entonces, el área de este triángulo, si nos damos cuenta, es muy sencilla de calcular. La base es la mitad de uno de los lados del triángulo, ¿vale? Perdón, de uno de los lados del polígono. Y la altura es la distancia que va desde el centro del lado hasta el centro del polígono. Y esto se conoce como apotema. El apotema en un polígono regular se conoce como la distancia que va desde el centro del lado hasta el centro del polígono. No lo confundamos con el radio del polígono, porque el radio del polígono es la distancia que va desde el vértice de cualquiera de los vértices al centro del polígono, ¿vale? Es muy distinto. El apotema va desde el centro del lado al centro del polígono y el radio va desde cualquier vértice hasta el centro del polígono. Entonces, yo lo puedo escribir aquí y puedo decir que el área de un triángulo será igual, hemos dicho, base por altura entre 2, pero hemos dicho que la base era el lado del triángulo entre 2, ¿vale? Era la mitad del lado del triángulo, por la altura que hemos dicho que la llamamos apotema entre 2. Y esto es lo mismo que el lado medio es por apotema entre 2, este 2 lo puedo pasar aquí abajo y es lo mismo que el lado por apotema entre 4. Este es el área de uno de los triángulos, ¿de acuerdo? Concretamente de este triángulo de aquí. Entonces, como los otros 9 triángulos tienen el mismo área, el área total será el número de triángulos por el área de cada triángulo. Es decir, el área en este caso del pentágono será 10 veces el área de uno de los triángulos. Es decir, 10 veces lado por apotema entre 4, ¿vale? Este 10 con este 4, esto es lo mismo que 10 entre 4, lado por apotema, y esto me queda igual a 5 por el lado y por el apotema entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nos acordamos, el perímetro era la longitud de cada uno de los lados por el número de lados, es decir, n por l, donde n es el número de lados y l es la longitud de cada lado. Y si nos damos cuenta, ¿a qué conclusión llegamos aquí? A que 5 por l es lo mismo que n por l, porque estoy en un pentágono. Entonces 5 por l es el perímetro. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir, como 5 por l es el perímetro, esto es lo mismo que decir perímetro por apotema entre 2. Y esta es la fórmula que tengo para el área de un polígono regular. Es decir, yo puedo calcular el área de un polígono regular únicamente conociendo su perímetro y su apotema, ¿vale? Vamos a ver un caso en concreto en el que tenemos una condición que es especial solamente para este polígono regular, ¿vale? Única y exclusivamente para este polígono regular, que es el hexágono. El hexágono tiene una condición especial que es muy importante y es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujarlo, tal que aquí tendrá 6 lados, ¿vale? Si yo trazo, puedo hacer por aquí la mediatriz por aquí y la mediatriz por aquí, en este punto tengo el centro del polígono, por lo tanto esto lo puedo quitar. ¿Y qué es lo que ocurrirá? El hexágono tiene una condición especial, que también se cumple el área que es perímetro por apotema partido por 2, pero tiene una cosa muy buena, y es que la longitud que tiene de lado, es decir, esto, es exactamente la misma que la que tiene de radio, es decir, esta. Como podéis ver, coincide. Esto ocurre única y exclusivamente en el hexágono. En el resto de polígonos regulares no ocurre, ¿de acuerdo? Esto solamente lo puedo aplicar en el hexágono, ¿vale? Entonces, podría aplicar exactamente el principio que hemos visto antes, dividir, esto lo voy a eliminar, dividir todo esto en triángulos de esta manera. A ver, trazo por aquí mediatriz, donde corte, esto me queda aquí. Podría dividir esto de nuevo en estos triángulos, ¿vale? Para que me quedara exactamente igual. Y me quedaría exactamente lo mismo que antes, lo único que ahora en vez de tener 10 triángulos, tendría 12 triángulos. Pero como el número de lados será 6, me queda igual. Es decir, puedo hacer el razonamiento de antes, ¿vale? Yo ahora tendré que, de nuevo, el área de uno de los triángulos será otra vez la mitad del lado
como podéis ver aquí, la mitad del lado por el apotema, ¿vale? La mitad del lado por el apotema, es decir, el medio lados por el apotema entre 2, o lo que es lo mismo, lado por apotema entre 4. En este caso tendré que el área del hexágono será 12 veces la mitad del lado por el apotema entre 4, o lo que es lo mismo, 12 entre 4 lo puedo poner como 6 por el lado por el apotema entre 2, y 6 por el lado vuelve a quedarme de nuevo el perímetro, es decir, perímetro por apotema, todo entre 2. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que como yo en el hexágono tengo que el lado es igual al radio, el apotema lo puedo calcular muy sencillo, porque aquí me queda un triángulo rectángulo en el que únicamente sabiendo el lado puedo determinar cuál es la longitud del apotema, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis, me quedará un triángulo rectángulo con las siguientes magnitudes. Es decir, tendré este triángulo rectángulo en el que el radio es igual al lado. Este trozo de aquí será la mitad del lado, o lo que es lo mismo, la mitad del radio. Y este trozo de aquí es el apotema. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema de Pitágoras y simplemente me quedará que el apotema al cuadrado más la mitad del lado al cuadrado tendrá que ser igual al lado total al cuadrado. Con saber la longitud del cuadrado del lado es suficiente. Sin embargo, en el caso de tener un polígono cualquier otro que no sea el hexágono, necesitaré el lado y el radio, o el lado y el apotema, para poder calcularlo, porque si no me será imposible. El hexágono tiene esa gran ventaja que con un dato menos puedo determinar exactamente cuánto mide el área del propio hexágono, pero sin embargo para el resto de polígonos necesito lo demás. Así que bueno, chicos, en este vídeo hemos visto cómo determinar el área del trapecio, que lo hemos visto antes, y aparte de eso también cómo determinar el área de cualquier polígono regular de n lados. ¿De acuerdo? Es importante de nuevo que sepamos de dónde provienen estas fórmulas, porque si no se nos pueden olvidar y decir, bueno, pues de esta manera a lo mejor por lo menos la puedo al menos intentar deducir o saber de dónde viene. Como siempre, chicos, cualquier duda, problema o cuestión que tengáis, nos la podéis dejar en comentarios, y por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.